¿Qué tal, Noel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Desiree? Pues muy bien. Deseando charlar contigo de la saga Saw y de esta franquicia, aprovechando que ahora se estrena Spiral, que es un poco el reboot de este universo. Además que creo que nunca hemos hablado tú y yo de Saw. Que va, estaba pensando que yo creo que hemos hablado muchas veces de James Wan, que fue el director de la primera entrega de la saga como fans, y hemos hablado muchas veces de sus pelis y probablemente hayamos hablado de eso, pero en relación a él, no en relación a la saga. Pero yo creo que nunca te he preguntado cuándo la viste por primera vez y si cuando la viste ya te gustó y sentiste que era una película importante o al contrario, ¿no? La viste y bueno, te pareció bien, pero tampoco intuiste que luego la película se acabaría convirtiendo en una película importante, ¿no? En una película que tuvo cierta repercusión, bueno, cierta hasta el punto de dar pie a una saga, ¿no? Pues mira, yo la vi por primera vez creo que era febrero de 2005. Es una película de 2004, pero yo creo que aquí llegó a principios de 2005. En un pase de prensa en el cine Palafox de Madrid, era un pase de prensa en un día de diario y yo estaba en la universidad todavía, o sea, era de estas cosas que me despertaba, iba a la película y luego iba a clase. Y me acuerdo que en clase le conté a mis compañeros la película que había visto y les empecé a contar pues que era una película de terror con un asesino psicópata que ponía trampas y tú podías salir de esas trampas y de verdad demostrabas que querías vivir y arrepentirte de los pecados del pasado, pero que tenías que sacrificar algo, ¿no? Y me acuerdo que me escuchaban con mucho interés. Cuando les contaba otras películas, pues no tanto, pero me decían, ¿y cómo se llama? ¿Y cuándo se va a estrenar? Entonces yo creo que ese fue el momento en el que dije, bueno, no solamente es una peli de terror que me ha gustado a mí, porque como tú sabes, nosotros vemos muchas películas de terror que a veces nos entusiasman, pero que no sabemos si van a tener éxito ya una vez se estrenen. Y lo que pasa es que aquí al ver las reacciones de gente que se la contaba decía, es que creo que esta película puede ser un pelotazo y puede salir del círculo de los aficionados de terror y ser un gran éxito. Y luego lo fue, realmente. O sea, que había algo ahí en esa premisa que enganchaba a la gente y hasta aquí, tantos años después, que seguimos hablando de ella porque se vuelve a estrenar una película de Saw. Yo en mi caso, fíjate, yo si no me equivoco, yo creo que la vi en la Semana de Terror de San Sebastián y cuando la vi o sea, pensé, bueno, es como una peli entretenida, que funciona bien, evidentemente James Wan dirige muy bien, o sea, la peli era como muy concisa y sí que tenía la sensación de que estaba muy bien dirigida, o sea, que era, bueno, más allá de que parezca como una peli sencilla y demás, me pareció que había ahí como un oficio ya que decías, o sea, este tío hay que seguirle un poco más de cerca la pista, pero no tuve como la revelación de que sería una peli importante, es como que me funcionó, pero no más. De hecho, en ese momento, no sé si te pasó que pensé que era como una especie de, no explotación, porque tampoco tenía como las texturas de una peli ni barata ni de una película fácil, pero sí que era una especie de derivado tardío de Seven, ¿no? Como muchos años después, ¿no? Después de que incluso petara todas estas pelis que salen en los 90, rebufo de la de Fincher, ¿no? Que eran variaciones no tan buenas, ¿no? Como Seven, pero que sí que estaban muy bien ejecutadas y que un poco el hilo era el mismo, ¿no? La idea del asesino de identidad desconocida, que no se sabía quién era, la investigación por un lado, por otro lado las fechorías del criminal y de golpe mi sensación era esa, como que era de una especie de continuación muy tardía de Seven, ¿no? Y luego la sorpresa de que de golpe la peli entra muy bien, porque si la vuelves a ver además ahora es una peli que funciona como un reloj, o sea, realmente es una peli muy perfecta y muy concisa, aunque sí que es verdad que igual estéticamente está un poco fea, ¿no? Igual le ha envejecido un pelín más por lo estético, aunque tenga su encanto que por lo narrativo o así, pero para mí sí que reconozco que fue como una sorpresa, ¿no? Que luego la película se convirtiera en un pequeño fenómeno, ¿no? Y que arrastre hasta la actualidad. Sí que es verdad que era deudor de Seven y que yo creo que el cine de asesinos psicópatas, este tipo de thriller con tintes de terror, estaba intentando repetir el éxito de ese guión desde entonces. Lo que pasa es que nunca he encontrado una fórmula tan buena como aquí. Lo que más se parece a Seven yo creo que es en las escenas del crimen, que aquí una vez más vuelven a ser instalaciones, casi de arte moderno, que eso era lo que tenía Seven. Lo que pasa es que allí siempre veíamos el después, siempre veíamos ya el cadáver, nunca veíamos al asesino en acción porque no se conocía la identidad. Aquí tampoco,
pero lo solucionaron de una manera muy ingeniosa, que es con los muñecos. Que eso es una cosa que nos gusta a nosotros mucho y que también le gusta a James Wan, porque James Wan tiene también un historial de sus muñecos, de muñecos en sus películas. Y que está relacionado también con la gran historia del cine de terror, ¿no? El terror con muñecos creo que nos gusta mucho a los dos. Y con el muñeco como mediador, ¿no? Como en pelis de Argento, por ejemplo, ¿no? Que aparece la figura del muñeco, ¿no? Como para despistar, ¿no? Y que es el mediador entre el criminal, el asesino de identidad desconocida y la víctima, ¿no? O también incluso la policía, ¿no? En este caso aparece un muñeco que es tan carismático o más que lo que será luego el asesino en sí, ¿no? Y sobre lo que dices de James Wan como un fan de los muñecos, es que yo realmente creo que tiene una de las mejores películas de muñecos que se han hecho nunca que es en el cine de terror y en el cine en general, que es Silencio desde el mal, ¿se llamaba? Silencio desde el mal, creo que se llamaba en castellano, que es buenísima, con la idea también del muñeco de ventrílocuo, como muy bien contado, ¿no? Y un poco por no perder el hilo, apuntas una cosa que yo creo que es una de las claves de eso y que es verdad que en el caso de Seven, tú lo que ibas, o sea, lo que te muestras como la escena del crimen una vez ya ha ocurrido y entonces a partir de ahí se arma la investigación y aquí ves todo el ritual criminal y sangriento por el que este asesino de identidad desconocida comete sus asesinatos. Y eso es como un arte, ¿no? Tú hablabas de arte contemporáneo y es así, o sea, el diseño de muertes, ¿no? En el cine es una cosa importante, ¿no? Y muchas pelis han sido valoradas por eso, ¿no? Por tener un diseño de muertes muy, muy sofisticado, muy original, y eso cruza un poco la historia del cine de terror. Pero es verdad que eso yo creo que ya cuando empiezan a plantearse todas las secuelas y todas las continuaciones, va pasando por distintas etapas, ¿no? Lo que es un poco el punto fuerte de la original, de golpe empieza a variar de una forma loquísima a lo largo de las siguientes entregas, ¿no? Yo creo que durante las 3 primeras es bastante artístico y es bastante interesante, pero que yo creo que ya llega a un punto que se convierte en una cosa totalmente desfasada y desproporcionada, ¿no? Y este diseño de los crímenes se vuelve una cosa como sórdida y atroz que ya no tiene demasiado sentido, ¿no? Sí, pero lo interesante es que la propia saga lo sabe. Las trampas de Jigsaw, que es el asesino original, que está presente durante las 3 primeras películas, están pensadas para darle una oportunidad a la persona, a la víctima. O sea, si la víctima es capaz de hacer un gran sacrificio, puede sobrevivir. Hay una manera de salir vivo de esas trampas, aunque no salgas entero, porque nunca sales entero, tienes que sacrificar algo. Pero hay un momento en el que los herederos de Jigsaw ya empiezan a construir trampas de las que es imposible salir y la propia película, los propios investigadores dicen es que no está haciendo honor a su maestro porque no se puede salir de estas trampas. Y siempre la idea de arte, pero también es un arte industrial, ¿no? Los paisajes industriales siempre han estado muy presentes en la saga, siempre ha habido pues fábricas abandonadas y mucho metal, muchos instrumentos de tortura y también las trampas siempre son muy mecánicas, pero es una mecánica como muy de la vieja escuela, muy casi de principios del siglo XX, que eso le da también un punto muy divertido, ¿no? Porque nunca son trampas hipertecnológicas, sino que cuando sale una televisión, pues sale una televisión antigua, como mal sintonizada en un canal con nieve, y ahí es donde aparece el muñeco. Entonces siempre hay algo como de, eres un pecador y ahora va a venir tu retribución, pero siempre es en espacios muy, pues casi mataderos, ¿no? Toda esa estética remite también mucho a los mataderos, por eso el cerdo, las cabezas de cerdo suelen ser también un icono que se repite de película a película y que está presente también en Spiral, y ahora veremos cómo Spiral le da un giro a esa iconografía del cerdo. Pero me parece muy, muy sofisticada la manera en la que plantea las muertes y cómo, yo no sé cómo no se ha hecho una exposición pues eso, de trampas mortales de la saga Saw, porque hay algunas muy ingeniosas, pero a medida, como tú bien dices, que la saga iba pasando, se iban alambicando cada vez más y había algunas ya muy complicadas al final, que ya se perdía un poco el punto original y que tenía la sencillez
de las primeras películas, sobre todo de la primera. Y algo que se va repitiendo siempre es el giro final. ¿Tú viste venir el giro final de la primera película? No, creo que no. ¿Tú? Yo No, no. no. La Pues creo primera que ya no. venía muy al final, o sea, como 2 o 3 minutos antes de que la película revele que el propio Jigsaw estaba ahí, ¿no? Haciéndose pasar por muerto y que había estado monitorizándolo todo, porque una característica que siempre se repite en él, por lo menos en las 3 primeras, que es la que está vivo, es que le gusta siempre observar y siempre se reserva como un asiento en primera fila. Eh, yo no sé qué te parece el propio Jigsaw y la interpretación del propio Tobin Bell. Creo que la película se metió a sí misma, la primera, la de James Wan, en un apuro porque ya te lo presentan como un moribundo, como un paciente terminal. Entonces, claro, mantenerlo vivo en una saga. O sea, no sé si sabían que la película iba a ser tan exitosa, pero bueno, querían seguir contando con Jigsaw y con Tobin Bell. ¿Qué te parece a ti él, ya más allá de los muñecos y de las máscaras de cerdo? A mí como asesino en serie, o sea, como psicópata, me parece como uno de los más carismáticos del cine de terror moderno. O sea, como carisma, o sea, como diseño de un personaje ausente que cuando se revela y se hace presente es muy potente también, ¿no? La figura del moribundo, ¿no? Que arma toda esta estrategia. Un poco para quedar en paz, ¿no? Que es lo siniestro del asunto, ¿no? O sea, a mí me parece como figura, como asesino, me parece súper carismático y todo lo que tiene en torno a él, es decir, toda esta cosa de su relación con el muñeco y así, me parece muy guay, o sea, realmente me parece muy carismático. Sí que es verdad que una vez quemas a ese personaje, ya todo lo que son los copycats que vienen después en las continuaciones no me interesan tanto. Creo que incluso en la segunda y en la tercera está como equilibrado, o sea, es importante la figura del asesino y es importante también el diseño de los crímenes y es importante también la investigación, pero que llega a un punto en el que ya para mí pasa a ser como secundario, ¿no? Que se pierde eso y ya cuando aparece el imitador no me parece tan interesante como Jigsaw en sí, sobre todo en la primera, ¿no? No sé, es un poco mi sensación, pero como personaje me parece muy guay, o sea, me parece muy carismático y quizá como de los clave, ¿no? Así del terror moderno. No sé, ¿tú cómo lo ves? A mí me parece igual. Es que tiene muchos aspectos interesantes. Uno de ellos es que no disfruta con esto. O sea, él realmente no disfruta. Él lo hace para redimir y antes de irse del mundo, pues quedar en paz, como tú bien Para irse dices. en paz, es que es eso. Sí. Pero la idea, que claro, como él tenía que morir en algún momento, porque era toda su premisa que él se estaba muriendo, no podían mantenerlo vivo durante muchas secuelas, la idea de que Jigsaw no es un hombre, no es ese Tobin Bell, sino que es una idea, y que puede ir viajando de generación a generación, porque en Spiral pues hemos visto que tanto tiempo después y con él tanto tiempo muerto, Jigsaw ya no es un hombre y es lo que le diferencia de otros asesinos en serie, ¿no? Que es el asesino en serie y cuando él se acabó todo. Sino que esto es un concepto que cualquiera puede asumir ese manto y hacerle un homenaje. Entonces es una manera de matar, realmente. Jigsaw es una manera de matar, no es un hombre. Es una forma de actuar y sobre todo una forma de volver locas a diferentes generaciones de detectives y de investigadores bueno, que en el momento en el que ven que ocurre la primera muerte, pues ya saben que están jugando un juego y que va a ser un juego macabro y en el que ellos van a ser protagonistas, como vemos en Spiral con Chris Rock, pues que cuando recibes la primera pista de Jigsaw ya sabes, y sobre todo el espectador sabe, que esto va a ser una montaña rusa y que va a ser un juego, pero también es esa idea siempre, ¿no? De plantearlo como un juego realmente, pues que es un juego a vida o muerte. Que de hecho esta idea del juego yo creo que se había un poco perdido en los últimos años, ¿no? Y que de golpe se está como volviendo a reactivar, o sea, el thriller se había vuelto, no todo, ¿eh? Tampoco quiero generalizar, pero es verdad que igual en los últimos años ha habido como un thriller quizá un poco más cerebral, ¿no? Como que la idea está como de la trampa, del juego, de las pistas
quizá es el mismo Fincher con Zodiac quien lo dinamita, ¿no? Cuando hace una peli que lo que hace es cargarse todo eso, ¿no? Que lo importante no es eso porque todos son pistas en falso, testimonios en falso, lo importante no es atar cabos ni unir pistas, sino el proceso por el que atraviesan los personajes en ese esfuerzo de detectar al propio, por encontrar la identidad del asesino. Yo creo que Fincher sienta un precedente brutal con Seven y lo rompe con Zodiac y ahí marca un cambio, ¿no? Y yo creo que el thriller, sobre todo pues de finales de 2000 y de la década pasada y de esta, es ya como un thriller que evidentemente hay excepciones, pero que lo que no es esta idea del juego, de la trampa, del juego con las identidades, de las pistas, de atar cabos, ¿no? Por eso cuando de golpe aparece Spiral, ¿no? Es una peli que tiene algo como de otra época. No sé si has tenido un poco esa sensación, ¿no? Como que revive un cine que parece que estaba un poco en stand-by, siempre teniendo en cuenta que evidentemente hay excepciones, ¿no? Y es como una propuesta juguetona, ¿no? Que al final son juegos macabros, ¿no? Pero el juego está en el código genético de la saga, ¿no? Sobre todo de las tres primeras, ¿no? Y de la primera, por supuesto, ¿no? Que hay la idea incluso de... Que de hecho a mí una de las cosas que me gustan más de eso es la idea esta de cómo salir de ese espacio cerrado, ¿no? Como carta de presentación, que es algo que en el reboot este no está presente, por ejemplo, no de la misma manera, ¿no? Y eso era una idea que a mí me parece muy guay siempre en el cine, ¿no? La idea de dos personas que aparecen en un espacio y no saben cómo salir de ahí, ¿no? Y yo creo que esta idea del juego un poco que se había perdido en los últimos años y podría empezar a revivir, yo creo, ¿no? Después de ver Spiral y algunas intuiciones de algunas cosas que se están empezando a ver en plataformas y así, no sé cómo lo ves tú. Sí, es verdad que las primeras, sobre todo las dos primeras, eran un poco escape rooms. Em, es despertar con un extraño en una habitación que no conoces y con un cadáver allí y con una sierra mecánica en la mano. Con una sierra mecánica, no, con una sierra, con un serrucho en la mano. Sí. Y yo creo que eso sí que es verdad que a medida que fue avanzando la saga se fue perdiendo en favor de algo que ha ido estando de moda con el tiempo, que es el componente true crime y el componente de investigación criminal. O sea, han cambiado ese escape room por el true crime. Y en esta nueva y en Spiral también hay algo de eso, ¿no? Hay algo de esa obsesión que tenemos pues por los documentales de crímenes reales, porque lo más interesante, una de las cosas para mí más interesantes de Spiral es que transcurre en un mundo donde Jigsaw existió, donde hubo una serie de asesinatos, no solo del original, sino también de los copycats diferentes que ha habido, y bueno, pues que es todo un marco de actuación para la policía. O sea, yo creo que ya está categorizado, ¿no? En su código, y si ya tienen un 347 significa que hay otro asesino de Jigsaw suelto. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. De hecho, eso lo habíamos hablado tú y yo antes de preparar la charla esta, que realmente una de las razones creo que hay como dos motivos por los que una peli como Spiral tiene sentido ahora y probablemente asistamos a, que no los estamos aquí ejerciendo de visionarios y no pasa, ¿no? Pero yo tengo la intuición de que hay cosas, ¿no? Que están como muy ligadas a la actualidad y que son, por un lado, la serialidad, ¿no? Que estamos secuestrados por lo serial por todas partes, no solo por las series que consumimos, sino por todo, hasta los macrouniversos tipo Marvel, o sea que no... La serialidad por un lado y por otro lado el éxito del true crime, o sea, estoy totalmente de acuerdo que hay una auténtica fascinación y ese éxito del true crime reactiva una serie de variables que están en Saw y que están en Spiral planteadas en forma de ficción, como es la fascinación por la figura del asesino, ¿no? Como de golpe se convierte casi como una especie de icono, ¿no? Pop, ¿no? Que va trascendiendo a los años y que sigue fascinando generación tras generación, que es un poco lo que plantea Spiral, ¿no? Esta idea como de da igual ya si existe o no existe, es esa idea recurrente que está ahí y que fascina, porque los polis están fascinados con esa idea, están fascinados con el caso, incluso siendo ellos las víctimas, ¿no? Más claras de lo que está sucediendo. Y yo creo que esas dos cosas, tanto la atracción por el crimen, por la pista, por la figura del asesino, su identidad, las razones que le llevan a actuar de una manera u otra, que al final es lo que está en el subtexto de
no en el subtexto, o sea, es en lo que se basa el true crime que está funcionando en la actualidad, salvo excepciones que tocan algo casi sobrenatural, como puede ser el caso del true crime del ascensor, ¿no? Que ya es una cosa distinta, ¿no? Pero el true crime más convencional, al final, es eso, ¿no? Y genera esa fascinación y podría abrir un poco la puerta a que aparezcan otra vez este tipo de pelis que estaban bastante en stand-by, ¿no? Hace poco se estrenó también una peli que es esta con Denzel Washington, no me acuerdo cómo se llamaba, que era muy similar también, ¿no? La idea está como del policía veterano que investiga una serie de asesinatos que parece que responden a algo ritual, que también era una peli que se dijo en su momento, ostras, es como vieja, ¿no? Es como de otra época. Y yo creo que es verdad que ese cine de otra época, ese policíaco de otra época, quizá a raíz del éxito del true crime, por ejemplo, se reactive y vuelva a convertirse en algo que domine los años que están por venir, ¿no? Como pasó después de Seven, que de golpe empiezan a aparecer un montón de pelis tipo El coleccionista de huesos, ¿no? El coleccionista de no sé qué, Fallen, Resurrection, que algunas estaban francamente bien, ¿no? Y que fueron éxitos comerciales, ¿no? O Vidas ajenas, todo este tipo de peli. Y podría ser que hubiera ahí, que se abriera una grieta y estuviéramos a punto de volver a encontrar pelis de este tipo, no sé. Sí, hay una cosa con esta película y con el hecho de que Chris Rock sea no solamente protagonista, sino también productor, que es que recupera ese tipo de buddy movie de los 90, sobre todo durante el primer acto, y él cuenta chistes, o sea, es un personaje chistoso, el personaje del policía es chistoso, que le asignan un nuevo compañero, que es un novato además. O sea, es como Seven, pero que el personaje de Morgan Freeman, en vez de ser un hombre muy serio, pues aquí es un Chris Rock de la vida. Va a Que ser. luego él tiene sus traumas y también es un personaje serio, pero que de repente se pone a hacer monólogos pues sobre películas o se pone a dar consejos de pareja que son muy, pues eso, del stand-up de Chris Rock. Y en ese sentido, sí, es como volver otra vez a ese tipo de cine. Y de alguna manera funciona, o sea, funciona la iconografía y el universo show funciona muy bien con este contrapunto que le pone Chris Rock. Y sobre la serialidad estoy totalmente de acuerdo y la saga Saw es el mejor ejemplo. Durante yo creo que fueron 8 primeras películas, se estrenaba una al año, era casi un folletín. Tú todos los años tenías tu ración de show y tenía sentido también porque son películas de presupuesto medio bajo, pero que daban un retorno de inversión en taquilla impresionante porque tenían unos fans muy leales y muy fieles. Hay una cosa muy interesante, por lo menos que a mí siempre me hace gracia recordar, que es que los fans españoles con la sexta entrega lo pasaron mal, porque no se pudo estrenar en España. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Sí, sí, sí. Por eso hay una cosa curiosa con Spiral, no sé si lo pronuncio bien, creo que sí, ¿no? Es Spiral en Sí. inglés. No sé si te ha sorprendido que, o sea, la peli tiene, pues lo que decimos, es esta cosa como de un revival del cine de finales de los 90, ¿no? Incluso de los 80, porque tiene esta cosa de buddy movie, pero llevado al límite, ¿no? El poli blanco y el poli negro, el que Mm. aunque luego haya cambios y haya giros y revelaciones y demás, la idea está como como el que está de vuelta de todo y está como ya enfadado con el mundo y el que es como el iluso que acaba de llegar y que es un entusiasta y que no entiende por qué el otro reacciona de determinada manera. De hecho, está planteado ya de una forma muy paródica, ¿no? Y partiendo de esta vertiente de Chris Rock, ¿no? De monologuista que de golpe mete ahí todos sus rollos ahí en medio, ¿no? Pero tiene esa parte como lo que te decía de Buddy Movie, tiene una parte de policíaco también de finales de los 90, ¿no? Como de investigación, de seguir unas pistas, de detectar al asesino, de ver cómo van cayendo una tras otra las víctimas y no saber qué pasa, pero al mismo tiempo a mí me choca que tiene una cosa que tampoco era tan habitual en el cine. Evidentemente en los últimos años ha habido un cambio, no se estrenan tantas cosas en salas y demás, pero es el que de golpe en una película mainstream, en una película para todos o sea, para una película grande y con actores conocidos y demás, aparecieran estas pequeñas piezas
realmente muy, muy gráficas, ¿no? Con una violencia como muy gráfica y muy directa y son pelis sangrientas y de golpe a mí me ha chocado aquí en esta peli porque al final Saw es una peli que luego se hace grande pero en el momento es una peli como pequeñita, ¿no? Es una peli que no está hecha por un director súper consolidado, que los actores tampoco es que fueran, bueno, algunos sí que eran más famosos, pero que no era una peli como así a lo grande y de golpe esta peli es una peli, pues esto, producida por Chris Rock, con él de protagonista, que es muy famoso en Estados Unidos, claro que eso no hay que olvidarlo, y de golpe cuando mete las escenas de violencia son realmente... A mí me sorprendió, o sea, pensé, bueno, esto está bien, ¿no? Que de golpe es una peli de asesinos, o sea, que los crímenes sean explícitos y que sean muy gráficos e incluso tiene ciertos tics visuales también de otra época, ¿no? Esta cosa como del fogonazo, ¿no? Como del flash, ¿no? De que todo se acelera. Me chocó, ¿no? Pensé, bueno, esto es un paso adelante, ¿no? Recuperar esta cosa que no es nada pacata la peli, o sea, que realmente cuando va de lleno a la parte de los crímenes es bastante gráfica, ¿no? Eso me pareció interesante, no sé. Sí, a mí también, y creo que es porque los trailers se lo reservaron, ¿no? Se guardaron esa carta. Yo recuerdo que el primer tráiler sorprendió porque veías a dos actores, creo que los más famosos que ha tenido nunca la saga, como son Chris Rock y Samuel L. Jackson, pero sí que se guardaba un poco ese componente gore. Entonces te preguntabas, ¿va a ser un reboot que coja ideas e iconografía de la saga Saw, pero deje a un lado el componente más gráfico? Y no, o sea, podemos ya avisar a los fans que les va a seguir dando eso y que Saw sigue siendo Saw. Ya desde el prólogo se ve claro que esta película va a ir por ahí. Eh, y sí, es verdad que nunca ha habido actores tan importantes, pero sí que volvemos a los orígenes de la saga porque el director, que es Darren Lynn Bousman, es uno de los directores que más entregas ha hecho. Creo que desde la segunda pues dirigió un montón. Y el hecho de que tanto Rock como los guionistas, que ya intentaron hacer un reboot previo de Saw en 2017, esta peli que se llama Jigsaw, es suya. O sea que este es su segundo intento de rebootear la saga. Pues el hecho de que hayan acudido a él es que han acudido a la realeza. Yo creo que por debajo de James Wan no hay nadie más importante ni que conozca mejor la saga. Y sí, le han debido pedir pues que sobre todo en las secuencias de trampas, de torturas, lo haga como siempre. Y es para el fan es como volver a casa. O sea, las secuencias las set pieces así gore de la película están rodadas con ese estilo de principios de los 2000 tan característico de la saga y que luego tanto dio que hablar, porque Saw es una de las primeras películas de un subgénero del terror que se llamó torture porn o porno de torturas, que la primera, yo creo que a mediados de los 2000 fue muy, muy famoso y también muy polémico. Aparte de Saw, ¿cuál dirías que fue? Yo creo que Hostel, ¿no? Hostel y Saw fueron las que lo iniciaron. Fueron como las dos. De hecho, todo eso, si no me equivoco, parte de un artículo. El término de torture porn parte de un artículo escrito a propósito de Hostel. No es o sea, el torture porn no existía como término antes de Hostel. O sea, existían las películas que ahora a toro pasado puedes utilizar como esa etiqueta para hablar de películas de otras épocas, pero yo creo que el concepto nace ahí, ¿no? Como un cine en el que la tortura se convierte como en algo muy, muy visual, representado de una forma totalmente transparente, es decir, con una claridad brutal, muy sangrientas, muy explícitas, y yo creo que son las dos pelis que un poco lo definen. Yo creo que el caso de Hostel todavía, quizá porque por lo que comentábamos antes, tenía ese elemento como de juego, ¿no? Desde el principio, a mí no la sentí nunca tan agresiva como lo es Hostel, porque es verdad que Hostel con los años ha ido trascendiendo como una peli a la que puedes aplicarle incluso una mirada irónica, ¿no? Y que puedes encontrarle hasta el humor, ¿no? Por toda la cosa como también satírica, ¿no? De los estadounidenses en un país de Europa que les pasa tal, no sé qué, pero que yo me acuerdo cuando vi Hostel por primera vez, que aparte la vi en Sitges y yo diría incluso que fue como uno de los primeros montajes de la peli, que ni siquiera era como la versión definitiva y pensé, ojo, a mí me parece una peli muy sórdida, muy cruda y mantengo que lo es, o sea, yo creo que la saga de Hostel
es distinta a la de Saw. Yo creo que la de Saw tiene implícito el elemento este juguetón y de casi de performance artística de la muerte, ¿no? Como una cosa que marca cierta distancia respecto a lo que estás viendo, que yo en Hostel, al menos en la primera, nunca lo vi. No sé cómo lo ves tú. Yo recuerdo que en ese momento se hizo algún documental en el que un poco agrupaban varias pelis en las que la violencia era muy explícita y era muy, muy clara, pero yo creo que son estas dos las que realmente un poco definen el concepto, pero bueno, sobre todo Hostel. Sí, pero en el fondo es que las películas de Saw lo que son misterios, casi de habitación cerrada. Siempre hay pistas, está la idea del puzzle, por eso se llama así el asesino. Entonces está la idea de que te vas repartiendo las piezas del puzzle y tú te lo vas montando en la cabeza. Y siempre al final, el clímax, es el momento en el que todas las piezas encajan, empieza a sonar la sintonía de la saga. Y bueno, ves que la película ha estado jugando contigo y ha estado escamoteándote información o dándotela para que tú te montes el puzzle mental en la cabeza. Hay algunos espectadores que lo hacen antes y otros que se dejan llevar bueno, y quieren sorprenderse. Pero para muchos fans de la saga lo importante es, bueno, pues como para muchos fans de la literatura de detectives y de misterio, intentar saber quién es el asesino antes de que te lo cuente la película. Y ese componente siempre está en las pelis de Saw, o sea, es una marca de estilo que también está en Spiral. Ese final, ese clímax final en el que todas las piezas encajan y te das cuenta de que la peli tenía doble y hasta triple fondo y que ha estado jugando contigo. De hecho, yo creo que es la primera vez en bastante tiempo que estoy pendiente de las pistas. O sea, yo no soy nada, bueno, ya sabes, porque nos conocemos hace mucho tiempo, que nunca me ha obsesionado como la narrativa de las pelis. Es decir, si quedan cabos sueltos me da igual, en realidad no me importa demasiado si me han hecho trampas. O sea, al final mi acercamiento a los relatos siempre es como más abierto. O sea, no me obsesiono con... pero esto no cuadra con tal, y en cambio viendo Spiral sí que asumo que llegado a un punto de la peli empecé como a poner una atención especial en lo que iba sucediendo, intentando armar ese puzzle, ¿no? Que es algo que de verdad que como espectadora no hago. Y yo creo que es porque me remitía a eso, a un tipo de cine que llevo tiempo sin ver, o sea, que no estaba como había perdido un poco el hábito, y de golpe según iba avanzando la historia era como, bueno, me voy a empezar a fijar en los detalles, voy a ver quiénes son realmente los falsos culpables, ¿no? Algo que no, o los culpables en potencia, algo que hacía tiempo que no veía, ¿no? A mí hay una cosa de Spiral que no sé si te ha pasado, que es que cuando empecé como a leer sobre la peli, Chris Rock como prota y como productor, pero aparte como ultra implicado en el proyecto, o sea, como rollo el proyecto de su vida, ¿no? Todo el rato hablando de la peli. En un momento como el que estamos, en el que el cine de terror tiene como esa dimensión política y esa dimensión sociológica, ¿no? Y es un poco la senda que está tomando el cine de terror en Estados Unidos y el cine hecho por directores como afroamericanos, como Jordan Peele, o películas como Antebellum, o series como Territorio Lovecraft, ¿no? Que de golpe tienen como toda esta parte muy política y como muy de conciencia social, histórica. De golpe no sé por qué intuía que Spiral iba a ir un poco por ahí, y aunque puedes, evidentemente, porque es una peli que habla de corrupción policial y habla de muchas cosas, puedes establecer paralelismos, evidentemente, con el presente. Me sorprendió que estuviera un poco liberada de ese yugo, ¿no? Que realmente es un divertimento de género, ¿no? Como una cosa muy, muy, muy festiva dentro de la fiesta de lo macabro, ¿no? Y me chocó, ¿no? Porque no sé por qué en algún punto pensé, uy, esto me da que va a ser otra vez este intento, ¿no? Precisamente por eso, por esta implicación de Chris Rock y una cosa como... Y de golpe, ¿no? O sea, la peli va por otro lado distinto, ¿no? Está como más... comprometida con el entretenimiento que con un mensaje, ¿no? Aunque eso no quiere decir que no puedas establecer eso, paralelismos con el presente, evidentemente. Sí, estoy de acuerdo. No pone el mensaje por delante del entretenimiento, pero bueno, está ahí, hay un caldo de cultivo. No deja de ser una película sobre la corrupción policial y no deja de ser una película en la que, y esto es una saga, es una seña de identidad de la saga en la que los policías
pues bueno, son turbios y todos tienen sus cosas, porque en el universo de Saw todos tienen sus cosas, pero bueno, hay ciertas referencias, ¿no?, a la violencia policial, a la corrupción policial, entonces creo que tiene sentido rescatar esa franquicia en el presente, cuando en Estados Unidos pues está habiendo todo este movimiento de replantearse pues qué está pasando con nuestra policía, con las fuerzas del orden, pues tiene sentido traer otra vez una franquicia como Saw, donde recordemos que pues a partir de la cuarta entrega los malos trabajaban en la policía, o sea, el propio detective, espero no estar haciendo un spoiler de Saw 4, que es una película que ya tiene mucho tiempo, pero sí, el propio detective era el heredero de Jigsaw, entonces siempre ese universo de corrupción moral y de escala de grises está muy bien para el presente, y además esto es una peli muy, muy policial, o sea, yo creo que de las que más, esto es un misterio que transcurre en una comisaría concreta y la policía está siempre ahí en primer plano. Con Samuel L. Jackson como padre de Chris Rock, que eso también es muy interesante, ¿no?, que estos dos hagan de padre e hijo, y ese antiguo capitán ya retirado, que es muy interesante también ese personaje, ¿no? Y hay una cosa que tiene... Es curioso porque a pesar de estos monólogos que se marca Chris Rock en la peli, que son monólogos tal cual, o sea, es él haciendo su speech y muy similares a algunos de los monólogos que tiene él, o sea, que realmente... Pero no es una peli en la que el humor esté en primer plano, no sé cómo decirte, o sea, es verdad que está Chris Rock y tiene estos momentos como de guasa, sobre todo cuando habla con su compañero, ¿no? El compañero que le asignan para investigar el caso, pero es una peli que no es una comedia negra, o sea, no tiene para nada eso. No. En ese sentido también es muy coherente con Saw, que es verdad que puede haber ciertos toques o ciertos elementos cómicos, pero muy es decir, no hay un distanciamiento como irónico respecto a la saga para nada, o sea, realmente es una peli que va muy en serio, pero donde pese a esto, donde sí que hay algo de guasa y creo que bastante bien hecha, es en esta idea de la herencia, ¿no?, del policía, que viene de un policía que fue como una especie o sea, el padre, ¿no?, Samuel L. Jackson, como algo que pesa mucho y que determina y que te marca. Yo creo que el acercamiento a ese tema, a esa idea, que es algo muy común en el thriller, ¿no?, en plan el peso de dónde vienes y el referente que fue tu padre y ojo, no fracases, yo creo que aquí está planteado con cierta guasa y al mismo tiempo de una forma interesante, o sea, de una forma poco habitual y bastante moderna, ¿no? Eso sí que me sorprendió, me pareció interesante. Sí, está muy bien la relación entre ellos dos. Y bueno, creo que es que esta saga no tiene nunca un humor muy explícito, no tiene nunca ese humor retorcido, macabro que podía tener a veces Hostel, que hablábamos antes. Creo que lo más cerca es en una de las últimas secuelas, no sé si es en Show 3D, porque se estrenó una película en 3D que yo creo que la saga tenía que llegar en algún momento ahí, ¿no? Cuando a finales de los 2000 con Avatar y tal se empezó a impulsar las tres dimensiones, pues se miraron entre ellos y dijeron, pero ¿cómo no vamos a hacer una de estas películas de tres dimensiones y que la sangre salpique al espectador? Pues en una de ellas hay una reunión como Alcohólicos Anónimos, pero lo que es una reunión de supervivientes de trampas de Jigsaw. Y claro, pues están todos como mutilados o algo les pasa y tienen una reunión semanal para hablar de ello. Creo que es el único momento en el que la franquicia sí que hizo este tipo de humor autoconsciente e irónico que tienen otras, pero que aquí no. O sea, es un mundo que, salvo estas pequeñas excepciones, no existe la ironía y es un universo muy cruel y muy macabro, ¿no? Donde al final todo el mundo tiene que rendir cuentas por su pasado y eso se lo toma muy en serio la propia franquicia. Y tú que eres como más, o sea, yo por ejemplo tengo como presentes las tres primeras, pero es verdad que llegó un punto en el que perdí un poco la pista y las cruzo y las mezclo y no las tengo todas claras en mi cabeza. ¿Tú crees que la saga de Saw sin entrar en consideraciones sobre si es mejor o es peor, tiene una identidad tan firme como puede tener las sagas históricas tipo Pesadilla en Elm Street, en el sentido de que cada película
es consistente por sí misma o si no todas, o sea, o algunas sí, otras no, otras ya son como un poco continuación con menos brío, un poco por seguir un poco el legado de la saga, pero o no, o realmente crees que todas tienen algo como que las hacen ser un poco, que tienen sus propios signos de distinción y que puedes decir, ah, esta es la de tal, esta es la de cual. No sé, yo eso no lo tengo tan claro. Yo creo que hay fases. Las tres primeras, cada una de ellas sí, que es como la trilogía del asesino original. Luego la 4, 5, 6 tiendo a mezclarlas un poco en la cabeza. Están escritas por los mismos guionistas y siguen a este mismo personaje que es el heredero de Jigsaw. Esas se mezclan un poco. Luego creo que tenemos ya pues las últimas, el 3D, este intento de reboot que se llamaba Jigsaw, que fue de 2017, y ahora Spiral. Creo que desde la tercera no ha habido una que tenga una identidad tan marcada como Spiral. A mí Spiral sí que me parece que, pues eso, que vamos a recordarla no solamente como un reboot, sino como una película que se planteó, pues eso, desde un casting un poco más estelar y recuperar esas claves, porque es una peli muy, muy de Saw, sigue siendo muy de la saga, pero ponerlas en un contexto un poco distinto y darle una personalidad, porque lo que está haciendo es contar una historia diferente, ya desligada de lo de antes. Es un nuevo inicio. Bueno, pues lo que viene siendo un reboot. Entonces creo que sí. Y de todos modos, a mí es que me gusta mucho la tercera, y la tercera me parece que es una peli que sí que tiene mucha personalidad. Y desde entonces no ha habido ninguna que yo le vea una personalidad tan marcada como esta, como Spider. ¿Y tú crees que Spiral tendrá continuación? O sea, ¿le auguras como que realmente reactive otra vez la saga? O... Pues a mí me gustaría mucho que, como su propio título indica, porque se llama, en inglés es Spiral from the Book of Saw, el libro de Saw. A mí me gustaría que hicieran una antología, o sea, que no fuera una continuación directa, sino que hicieran muchas películas del libro de Saw y que cada una de ellas contara una historia distinta, pero cogiendo, pues eso, tanto la iconografía como la idea de el asesino misterioso que quiere castigar a la gente siguiendo el legado y siguiendo las indicaciones de Jigsaw. Eso sí estaría bien, o sea, como diferentes películas antológicas que no formen una sola historia dividida en varios episodios, sino que sean películas autoconclusivas que recuperen el legado de Saw. Eso me parecería muy interesante y creo que es a lo que apuntan con ese subtítulo de otro cuento más del libro de Saw. Y la siguiente igual puede ser incluso en otro país, o sea que no tiene por qué ser siempre la misma ciudad, sino bueno, pues que es un catálogo de ideas que se pueden aplicar a diferentes contextos. Y eso estaría muy bien. Yo ya estoy escribiendo la carta a los Reyes Magos, vamos. Tienes que enviarle la carta a Chris Rock en plan, esto es lo que Sí, quiero, ¿no? Es lo que me sí, sí. apetece ahora. No, y sobre todo porque al final es verdad que, al final, ¿cuántos años tiene eso? O sea, tiene muchos años realmente. O sea, que sí que es verdad que puede haber nuevas generaciones de espectadores que no la hayan visto y que esto les abra la puerta como a la figura de un asesino que les interese y, bueno, de una idea, ¿no? De un concepto, como tú decías, que pueda tener continuidad. Pero es verdad que yo creo que como tú, ¿no? Que la idea como de plantear una saga con los mismos personajes, con el mismo modus operandi del asesino, creo que tampoco funcionaría. Creo que tiene más sentido lo que tú propones, ¿no? Como coger ese universo y reactivarlo. No te diría actualizarlo, porque realmente lo que hace Chris Rock no es actualizarlo, es todo lo contrario, No. es como actualizarlo heredando cosas del pasado. O sea, eso es muy curioso, ¿no? Pero eso sí que podría tener interés más allá de hacer un Spiral 2 que siga como con un poco el mismo universo, los mismos personajes y demás. Yo tampoco le veo demasiado sentido. Ujú. Bueno, yo creo que ya no debemos seguir adelantando acontecimientos, y lo que debemos hacer ahora es ver el tráiler El- de Spiral 1, que todavía tenemos que ver la uno en los cines, y que con las claves que hemos dado aquí, no sé si se te queda algo en el tintero, pero yo creo que hemos contado todas las claves de este renacer de Jigsaw, ¿no?
Yo creo que no, que un poco los temas así que nos habíamos marcado eran estos y evidentemente hay más cosas ahí, pero también dejémosle a los espectadores la posibilidad de descubrir cosas, ¿no? Y también, no sé, igual la hemos visto hace muy poco, démosle una vuelta más porque seguro que aparecen otros temas y otras cosas interesantes para desde donde abordarlas, con lo que yo creo que lo mejor también es ver el tráiler ya. Sí, además que hemos hecho un buen trabajo, yo creo que debemos felicitarnos porque no hemos destripado nada y es muy difícil, ¿no? Hablar Ha de una sido película de Solo sin destripar nada. Creo que no hemos destripado nada de la saga en general, o sea, no de esta última, sino alguna cosilla, pero creo que si alguien quiere ahora hacer el ejercicio de verse todas las películas de la saga antes de ver Spiral, no le hemos fastidiado demasiado el plan. Puede pasar un fin de semana tranquilo porque no le hemos desvelado demasiadas cosas. Imagínate, un maratón, vértelas todas en maratón y acabar yendo al cine a ver Spiral. Que, bueno, no, Exacto. no se lo recomendamos a nadie porque puedes acabar con la cabeza un poco malita, pero si eres fan, igual es una idea a plantear. Y el Pues estómago, nada, con la cabeza. Estómago. sí. Pues un placer charlar contigo y nada, nos vemos cuando se Igualmente. estrene la siguiente. Exacto. Adiós. Hasta ahora. Acaba de llegar este paquete. Sacad a todos de aquí. Reprodúceme. Hola, Inspector Banks. ¿Sabe dónde están sus agentes? ¿Jigsaw? Creía que Jigsaw estaba muerto. Lo está. Encuéntralo. Tenemos horas, no días. ¿Cómo voy a atrapar a ese tío si no puedo confiar en nadie del cuerpo? No puedes hacerlo solo. Quien haya hecho esto tiene otro motivo. Algo personal. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu padre? Un imitador de Jigsaw. Esto no pinta nada bien. A todas las unidades disponibles, agente abatido. No era más que una distracción para sacarnos de la comisaría. Necesito a todos en este caso. Podría estar en cualquier parte. Podría ser cualquiera. Vamos a poner esta ciudad patas arriba. Hola, Inspector Banks. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su padre?